Julio de 1936, abril de 1939. 3 años de luchas entre hermanos. El ejército republicano es vencido a pocos meses de que se produzca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La mitad de un pueblo había sido destrozada por la otra mitad, apoyada por los ejércitos alemán e italiano. Su esperanza de cambios en la vida social y política había sido destruida. No solo habían perdido una guerra, habían perdido toda esperanza de un porvenir mejor. Pero no sabían que una vez acabados los sucesos bélicos, les esperaba un destino todavía peor. La muerte en muchos casos, la cárcel, los campos de concentración, el hambre, la enfermedad, el sometimiento a sus anteriores patrones, el exilio y la privación de todos los derechos adquiridos con la República. Más de 300.000 muertos en la guerra, más de 300.000 exiliados permanentes y más de 300.000 represaliados tras la guerra, de los cuales 50.000 fueron asesinados. Muchos de los leales a la República consiguieron salir del país, pero a lo largo del avance del ejército franquista, otros, rotos los frentes, tuvieron que esconderse en los montes para guardarse de las represalias de los vencedores. En un principio fueron conocidos como los huidos o los del monte. Luego serían conocidos como maquis. En ese contexto hay una serie de huidos en los montes que no se han resignado a perder la guerra o que han huido para salvar la vida y que se van organizando de alguna manera en esas sierras, en lo más recóndito de los lugares de España donde no pueden ser localizados por los falangistas, los miembros de la Guardia Civil y en fin, y la policía, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar es que el comienzo de las guerrillas, los maquis, las guerrillas, los queros, en cada sitio se llamaba de una manera. El comienzo no fue una iniciativa de crear un ejército guerrillero. El comienzo es la huida. Las tropas de los sublevados, del general Franco, van llegando a los pueblos, sacan a la gente de las casas y los fusilan porque era amigo de un amigo de un amigo de un socialista y por tanto los que estaban más vinculados a los partidos políticos de izquierda deciden irse al monte para fugarse, para huirse, para salvar la vida. En realidad no se trataba de una guerrilla, se trataba de grupos de autodefensa, de huidos, que trataban de salvarse de la represión bestial que había entonces. En sentido estricto, maqui significa guerrillero, por lo menos en el lenguaje popular. Maquia, que es donde deriva el término, significa lugar de monte bajo, como los guerrilleros estaban en los montes, de ahí deriva todo este término. Pero yo lo he defendido, pese a que es polémico, siempre defiendo que el término maquis y guerrillero se pueden utilizar perfectamente como sinónimos dentro de la resistencia antifranquista. ¿Qué gente realmente se va a la montaña? La que en un momento determinado tiene la resistencia física, la que tiene unas motivaciones fortísimas, como son las motivaciones políticas por una parte, o las motivaciones vitales, es decir, que si no se va le pegan un tiro. Entonces, de morir por morir, era mejor morir, pues eso, incorporado en la lucha contra el fascismo. Pues dos que eran guardias civiles especiales, de esos que no van con el uniforme, y sacaron esa documentación a mí, documentación. Y a él documentación. Y él, como ya le buscaban, le pidieron más documentación. Y entonces el tío hizo así, ¡pam, pam! Y uno de los guardias civiles cayó muerto, el otro tal. Y claro, mi documentación resulta que se la llevó el vivo. Se la llevó el vivo y ya ves tú. Así que ya en cuando pues, comunicamos al partido me dijo, inmediatamente tienes que incorporarte al monte. Tenía la conciencia tranquila a lo que me disponía. Porque la vida yo sabía que era dura ya. Porque ya veía la vida que llevaban con los que me rodeaban. Y claro, pues yo pues acepté llevar esa vida antes que someterme a las torturas de la Guardia Civil. Una de dos, o ibas a la cárcel o te mataban a palo allí en aquellos cuarteles. Entonces, pues esa raza era, por eso el hombre decía, somos hijos de las circunstancias y las circunstancias son las que mandan hoy y tenemos que hacer esto. ¿Verdad? Y teníamos referentes previamente de lo que había sido un estado de libertades, que era la República. Bueno, pues, aunque éramos jóvenes, pues es lo que nos han transmitido nuestros mayores, pero también hemos vivido un poco. Yo nací en 1925, sabía un poco lo que había sido la República, y aunque era un niño, aquel entusiasmo del 36, por ejemplo, el Frente Popular, y eso te motiva y te hace un militante
militante por esa causa. Para nosotros la lucha política, no exclusivamente la lucha guerrillera, era importante por eso, porque teníamos motivos. Nos habían quitado lo que estábamos y estábamos entusiasmados con ellos. Me refiero concretamente a los jóvenes. Igualmente a los intelectuales progresistas, a los trabajadores que tenían unas organizaciones sindicales poderosas, todos tenían sus motivos para defender lo que había. El movimiento guerrillero fue un movimiento muy politizado, muy político. Yo creo que no se puede hablar tanto de ejército guerrillero como de políticos guerrilleros, que intervinieron muchísimo en la política antifranquista. Estamos hablando de gente armada que se opone a la dictadura franquista después de la guerra civil, sobre todo en la primera posguerra. Y yo cuando se habla de los guerrilleros, cuidado, que hay la tendencia de los historiadores de pensar que el movimiento guerrillero son los 4 supervivientes que estaban por ahí y que no hay más guerrilleros. Hay enlaces que están estropeados físicamente de la tortura que han recibido. Y esos, ¿qué más guerrillero que eso? Yo hago de enlace facilitándoles, repito, municiones, alimentos, noticias. Los puntos de apoyo era comprar, ir a los sitios a dejarles a por la estafeta, porque la estafeta era una piedra determinada o un hueco de un pino que nosotros conocíamos y ellos, y allí nos dejaban las notas de lo que querían, de lo que necesitaban. Durante el tiempo de la guerrilla, la imagen en el llano era de gente heroica, de gente que había que ayudar. Entonces las mujeres, sobre todo, les ayudaron muchísimo en la primera etapa. Las mujeres tenían más importancia porque éramos menos vistas que los hombres, porque como vosotros sabéis, la mujer siempre ha estado discriminada, siempre ha sido la que solo valía para estar en la casa y para guisar y para lavar y eso. Entonces nadie pensaba que a lo mejor la mujer pudiera estar haciendo esas cosas y era menos vista. Por eso teníamos más margen para poder ayudar, para poder ir a un sitio y a otro. Era imprescindible, no podíamos pasar si no teníamos enlaces, porque en fin, ibas vendido por todas partes, ibas vendido, y ellos son los que nos ayudaban en todo y por todo. Ser enlace era más complicado que ser guerrillero. Te lo cuentan los mismos guerrilleros, no los enlaces. Un guerrillero estaba en el monte, tenía su fusil, algunas veces mejor que la Guardia Civil, pero el enlace estaba en su casa. Ellos tenían con qué defenderse, los estábamos en la calle, no teníamos más que la policía y la Guardia Civil. Todos los puntos de apoyo, toda la gente que intervenía en ayudar, la Guardia Civil cuando se enteraba los cogía y bueno, los mataba a palos, los llevaba a la cárcel, hacía barbaridades con ellos. Yo diría que los verdaderos héroes, los verdaderos luchadores contra la dictadura fueron los enlaces. Y es por 2 razones, porque su vida estaba en peligro mucho más que todos los demás, y en segundo lugar, porque muchos de ellos lo hicieron por humanidad, que es algo extraordinario y algo que no se ha contado tampoco. Yo fui enlace antes de ser guerrillero. Entonces, sí se sabe uno que se enfrenta. Yo creo que es una de las lecciones que hay que sacar de la motivación que los jóvenes teníamos en aquel momento a pesar del riesgo. Una vez establecidos como guerrilla, su peculiar forma de lucha, basada en permanecer escondidos, dar golpes a objetivos concretos y volver a esconderse, les obliga a organizarse. Y para ello, se establecen en zonas en las que puedan estar seguros y sobrevivir. Lo que hicieron fue situarse en las zonas donde tenían apoyo en la población, apoyo en el llano, que se llamaba la guerrilla del monte y la resistencia del llano. Había una resistencia organizada también en el llano, en los pueblos. Normalmente eran zonas montañosas, pero no boscosas. Y eran montañosas, pero no boscosas, porque lo fundamental de los maquis era controlar un radio de acción importante para evitar ser capturados por la Guardia Civil. La historia se hace fundamentalmente con documentos, con fuentes orales, pero también hay que tener en cuenta el paisaje, las condiciones del medio físico donde se van a desarrollar esos acontecimientos y que van a influir en los mismos. Es decir, la orografía de este lugar ha sido fundamental para que aquí se hubiera desarrollado un movimiento guerrillero. Sin entender este paisaje, sin entender
la estructura del paisaje, sin entender cómo la población explotaba entonces el medio rural, es muy difícil entender el fenómeno guerrillero. Tiene un desarrollo distinto según las zonas en donde hagamos el análisis. No es lo mismo la guerrilla del norte, la guerrilla del Bierzo de Galicia, ni siquiera la guerrilla asturiana, que la guerrilla del Levante, que la guerrilla del sur, que la del centro Castilla-La Mancha, la de Gredos. Y lo que está claro es que hay un territorio guerrillero perfectamente definido en Levante y Aragón, hay otro territorio definido claramente en Andalucía, hay uno en La Mancha, Extremadura, hay otro en Galicia, León y hay otro en la cornisa cantábrica. Simultáneamente a estas guerrillas, agrupaciones, en Cataluña se va a desarrollar una lucha armada verdaderamente excepcional en tanto en cuanto rompe con la dinámica de la guerrilla rural por una parte y por otra parte porque estamos hablando de una guerrilla cenetista, libertaria. En la guerrilla conviven varias ideologías, fundamentalmente la comunista, la socialista y la anarquista. La anarquista pronto se queda reducido a muy pocos efectivos y muy pocas unidades en unos puntos como es el campo de Gibraltar y sobre todo la guerrilla libertaria de Cataluña, que llega a ser urbana. Nace una guerrilla, la agrupación guerrillera de Cataluña, que nace en el 43-44, muy particular, tan particular que empezamos robando los revólveres a los serenos. Los serenos iban armados con un revólver o una pistolita. Empiezan a darse cuenta de que ellos representan una fuerza antifranquista y que esa fuerza antifranquista la deben utilizar. Y en ese periodo, desde Francia y también desde América, el partido envía a España cuadros que tienen la misión de intentar crear una especie de ejército guerrillero. La jornada normal de una guerrilla difería bastante de la guerrilla que hablemos, tanto en el norte como en el sur, pero había cosas comunes. Una de ellas era la vigilancia. La vigilancia tenía que estar 24 horas del día. Siempre estábamos, claro, había que poner guardia siempre, teníamos guardia en eso, siempre estábamos ahí y luego pues estudiábamos, recibíamos libros. Yo con decirte que yo aprendí a jugar a ver si te lo digo. Al ajedrez, eso. Yo aprendí a jugar al ajedrez allí que me enseñó el que luego después cuando ya la primera vez que le gané, pegó una patada al ajedrez y ya se acabó el ajedrez. Pues un día normal, pues andabas, te cogió una nevada y te cogía la nevada tenías que pasar el tiempo. Tuvieras comida o no tuvieras comida, no podías andar. Hasta que la nieve no se marchase, para no dejar rastros, porque si dejabas rastros te descubrías, y entonces, en el momento que te descubrían eras como en la nieve cuando van los cazadores y siguen a un conejo, te cogen. Y cada uno, pues normalmente vivía y dormía en su tienda, el que tenía tienda, y cuando no había tiendas, pues envuelto en una manta, no tenías que hacer muchos esfuerzos para hacerte la cama, sino que en cualquier sitio dormías. La mayoría de los campamentos se hacían de manera provisional, llevaban unas lonas que tintaban utilizando corteza de pino, las hervían junto con corteza de pino, y las lonas estas o las sábanas tomaban un color marrón, y entonces fundamentalmente montaban una pequeña estructura con piedras que sujetaban estas lonas y los tenían de esa manera más o menos provisionales. Y allí se hacía de todo. No solamente se estudiaba de las cosas de manejar un arma y esto, sino por todo general. Y de allí salió gente que habían venido que no sabían ni hacer lao con el canuto y salieron sabiendo eso. Nosotras éramos para ellos unos camaradas igual que ellos. Llegamos allí, nuestro macuto al hombro, nuestra arma. Si había que hacer marchas, las hacíamos. Si había reuniones, teníamos nuestra opinión igual que ellos. Ellos nos enseñaron a que efectivamente la mujer puede ser exactamente igual que el hombre y podemos hacer lo mismo que ellos. Y en el monte había días que comíamos los madroños, que habían madroñeras. Y no se podían comer mucho madroño porque los madroños te emborrachan.
Entonces, pero como no había nada y estabas durmiendo y tapado con la madroñera, pues te echabas un madroño a la boca, porque no había otra cosa que comer, porque estabas rodeado de guardias civiles y no podías moverte. La guerrilla no tenía nada. Si la guerrilla llegaba a comprarle municiones a la propia policía. Claro, había policías corruptos que vendían municiones y se la compraban unos intermediarios para dárselo a la guerrilla. O sea, disparaban a los policías con las balas de los policías. Pero claro, era una cosa pequeña, ¿no? Como para derrotar al ejército español, con los aviones alemanes, con los tanques italianos, ¿no? La guerrilla de Levante, por ejemplo, tiene campamentos casi estables durante una época. Recibe mucha ayuda del PC, recibe emisoras, recibe mucha munición. En fin, hay un contacto directo con el partido, mientras que tanto en Asturias, en el Bierzo-León, como en Andalucía, como en el centro, el contacto con las organizaciones de fuera, ya no me refiero al PC, a la CNT, al Partido Socialista, es bastante menor y recibe mucho menos ayuda de todo tipo, ¿no? Me se puso el flamón de boca que yo no podía comer ni nada. Tenía las raíces de la muela podrida. Entonces llegué aquí con todo el inflamón, no hacía nada que enjuagarme la boca con agua oxigenada. Y había uno que era de Valencia, que era peluquero, y le decíamos, el practicante le pegaba todo. Y ve la muela y dice, tira mano un alicate, y me quitó la muela. Me sacó la muela. Y después quedó una raíz, que estaba bailando ahí. Y con las pinzas del botiquín me metió y sacó la raíz que había. Y con agua oxigenada, pues, enjuagándome la boca se me curó. Y ese es el trato que se tenía en la montaña. Un poco, si tú quieres, a lo salvaje, no había dentistas. La atención médica prácticamente inexistente. Un guerrillero como es Veneno me contaba que una vez en un asalto a una masía, simplemente para intentar que le dieran comida, le descerrajaron un tiro de escopeta en la mano y él tuvo que amputarse los dedos con una navajilla quemando, o sea, como lo que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? A ese nivel era. Incluso tirábamos un periódico que ahora mismo no me... El Guerrillero, que se llegaron a tirar 5.000 ejemplares. Tenían sus estatutos, sus objetivos, editaron revistas, en León se editaron revistas y luego en toda España sobre el guerrillero, hay cantidad de panfletos muy simples, pero políticos. Por un lado, se trataba más que nada de propaganda republicana y tal. Lo que se editaba y se repartía, pues muy audazmente, ¿no? Y luego, pues nuestro deber era hablar con los campesinos y tal, y explicarles y tal. Y los campesinos, había una cosa que era interesante, y es que los campesinos, algunos de ellos, políticamente no conocían bien las cosas, pero no olvidaban que la República les había dado la tierra. Al campesino y a la mujer del campesino hay que, desde el primer momento que llegamos a ellos, hay que demostrar que somos amigos de ellos y hermanos de ellos. La guerrilla estaba en una guerra. Y en una guerra se cometen excesos de todo tipo. Y en una guerra se intenta eliminar al enemigo. Entonces había operaciones de todo tipo, de intentar eliminar a falangistas destacados que se habían destacado en la represión de los miembros izquierdistas o de los miembros republicanos. Había golpes económicos para abastecerse de dinero. Había secuestros que tenían el mismo fin y había, pues eso, acciones de propaganda. Lo que hacíamos era entrar en un pueblo y ya con información de quién era el alcalde, quién era el jefe de falange, quién eran los que tenían eso, y ahí vamos a por ellos. Ellos no eran partidarios de dar golpes económicos, por dos razones. Los golpes económicos normalmente te sitúan casi en el bandolerismo. Es decir, es muy delicado de diferenciar un golpe económico de un robo. Y en segundo lugar, eran peligrosísimos. Había que tener acciones para llamar la atención, primeramente, para decir estamos aquí presentes, pero también para sabotear la economía del régimen. Estábamos luchando contra las consecuencias con el régimen. Atentados con una significación política. Lo fundamental eran los sabotajes. ¿Los sabotajes dónde se hacían? Básicamente en líneas de alta tensión o en líneas de ferrocarriles. Ramón Arce ha muerto ya, José Arce y el que está hablando. Logramos el objetivo, derribar las torres de alta tensión para dejar en la penumbra Cantabria,
Asturias y Bilbao porque ese general que había hecho la guerra, ese Franco, pues parece que iba a hacer una visita. No supimos si la hizo o no la hizo, pero sé que cumplimos aquella misión. O un sucesivo fracaso, que es el monolito a la victoria del Paseo de Gracia de Barcelona, que después de intentar cargárnoslo 4 veces no lo conseguimos. Aquello aguantaba que para qué, con goma 2, con tal, que pues nada, ahí está, todavía me entran ganas a veces de ir a por él, porque era un desafío. Los momentos más importantes de la lucha guerrillera en España se producen durante los años 42 hasta el 44. Y digamos el punto álgido es la invasión del Valle de Arán, cuando realmente el régimen en un momento determinado se plantea que puede sufrir realmente una invasión por fuerzas guerrilleras republicanas. En el año 44, el número de guerrilleros y puntos de apoyo en las distintas zonas de España alcanza las 70.000 personas. Están organizados y sus actuaciones suponen un serio perjuicio al régimen de Franco. En octubre de ese año, el Partido Comunista decide dar un golpe de mano que podría haber cambiado el rumbo de la historia. Este hecho, que fue silenciado durante décadas, es lo que se conoce como la invasión del Valle de Arán. La ubicación es la siguiente. Los españoles han participado con éxito en la lucha contra los nazis. Hay 10.000 guerrilleros en armas en el sur de Francia, republicanos, controlados por el Partido Comunista, y los nazis están en retirada. Lo que está claro es que en aquellos momentos en Europa nadie pensaba que Franco iba a sobrevivir a su mentor prácticamente, que era Hitler. Y en ese contexto se producen las invasiones de Arán. Lo que trataban era de crear una especie de territorio liberado donde se instalara un gobierno provisional, que ese gobierno provisional fuera reconocido por los países aliados y haber provocado la invasión de esos mismos países. Los guerrilleros lo tienen claro. Decían, éramos miles de guerrilleros, habíamos vencido, un poco ingenuos, a los nazis, estábamos armados, algo había que hacer. Y era lógico que hubiera ese estado de ánimo en los combatientes. Lo que me parece que había un error de cálculo eran los partidos políticos. Stalin obligaba a los partidos comunistas a hacer este tipo de cosas y ellos se veían obligados a cumplirla, pero fue una operación, además de autoengaño, porque muchos de los que llegaron por el Valle de Arán creían que todos los campesinos estaban ya preparados para alzarse con ellos. No hubo ninguna reacción, una cosa completamente nada más de tropas del ejército de Franco y ellos, que acabaron con ellos en un momento. Habíamos pasado por una guerra civil absolutamente demoledora, absolutamente devastadora, en que la gente solo quería recuperarse, solo quería sacar la cabeza y vivir. Entonces, el análisis de unas fuerzas republicanas, guerrilleras, que lideraran a España con los norteamericanos era factible. Lo que no era factible es que esas fuerzas republicanas pudieran levantar a la poca resistencia que pudiera haber en el resto de España. Yo me entero, pues, cuando desembarco en Francia y me doy cuenta de que es una verdadera barbaridad, porque Moscardó, con un ejército de 50.000 soldados, con tanques, con aviación, ¿no?, está esperando a la salida del túnel de Viella a que salgan los guerrilleros por allí para machacarles sin solución. Se había anunciado incluso por la radio clandestina que entraban los guerrilleros por el Valle de Arán. O sea, esto lo estaban esperando, ¿no? También el ejército franquista actuó muy mal en el Valle de Arán, lo que pasa es que tenía pues muchísimo más efectivos, y cuando los pudo colocar ahí, pues evidentemente era una cuestión de horas, de días, que se retiraran los guerrilleros. Los que toman la decisión de retirarse, bueno, es directamente López Tovar, el jefe de la operación, con algunos de sus comandantes, cuando se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad. Y en ese momento yo voy al Valle de Arán para discutir personalmente con los que están allí, para tratar de convencerles, pero me doy cuenta, además, de que ellos mismos, Tovar, que es el que mandaba la operación allí, él mismo lo que le estoy dando es la solución para una situación que no tiene salida, que no tiene, ni se puede resistir allí,
ni se puede intentar avanzar allí. La única salida es replegarse. Y yo que voy con la preocupación de si van a hacerme caso o no, pues me encuentro con la agradable sorpresa de que no necesito explicarles mucho la situación para que estén de acuerdo en retirarse. El problema es que las otras unidades que habían pasado por otros sitios no tenían ningún medio de comunicarse con ellas en ese momento, y a esas no las pudimos dar la orden de retirarse. Chocaron con fuerzas enemigas más poderosas, tuvieron bastantes pérdidas y volvieron de nuevo a Francia. Claro, todo eso lo conocemos hoy muy bien, entonces ellos lo conocían menos, es verdad, conocían menos, y por tanto los datos que tenían, digamos que puede justificar moralmente una operación suicida, alocada, como la de Valle de Arán. Desde hoy, desde luego, no se justifica de ninguna manera. Puede ser que ellos creyeran que una acción de este tipo incitara el deseo de los aliados, pero los aliados no tenían ningún deseo. Bueno, lo nuestro era un fracaso, pero además de un fracaso es que si esa operación no se retira, hubiéramos perdido allí a 10.000 comunistas que nos eran preciosos en aquel momento y siempre nos hubieran sido preciosos. Estamos hablando de gente curtida en la batalla, preparada y por lo tanto gente muy importante para la resistencia. Y en realidad, desde el punto de vista militar, la operación es un éxito, partiendo de la base de que va a ser ocupar y retirarse. Entonces, no hay tantos muertos que se producen como resultado de esta invasión, ¿no? La historia la escriben los vencedores siempre. Y desde el punto de vista que la historia la escriben los vencedores, y sobre todo, después de 40 años de dictadura, todo se comprende. El Valle de Arán, pero el maquis, durante el franquismo fue historia clandestina. Fue un tema literalmente tabú. Y desde ese punto de vista está claro que era un tema orillado por los historiadores oficiales. La derrota en el Valle de Arán supuso un fuerte golpe para la moral de los guerrilleros. Sin embargo, dos circunstancias mantenían viva su esperanza. Por un lado, muchos de los maquis que entraron desde Francia se unieron a las agrupaciones, reforzándolas, sobre todo en Levante y Aragón. Y por otro, el bando aliado estaba a punto de derrotar a Hitler, dejándoles el camino libre para marchar hacia España. Es de sentido común que era las esperanzas y las ilusiones y todo estaba concentrado en la guerra europea, en la Segunda Guerra Mundial, ahí. Todas las victorias que tenían, por ejemplo, los aliados, para nosotros era una alegría tremenda. Y máxime cuando ya Hitler cayó totalmente. Por eso hasta el año 45 hubo como un ambiente, no vamos a decir de euforia, pero sí un ambiente de ilusión de que aquello iba a tener una temporalidad. El hecho es que aquí se generó una gran expectativa con el triunfo de los aliados y el desembarco en Normandía, una gran expectativa de que, dado que además los refugiados españoles en Francia colaboraban intensamente en la liberación de Francia, que esos tanques que llevaban el nombre de Toledo, Guadalajara, Madrid, que esos tanques volverían para acá para liberar. Pero sabíamos, ahora sabemos muy bien que los europeos no estaban por esa labor, que Churchill no estaba por esa labor. Los españoles no contaron con el apoyo de los aliados. No lo hicieron por muchas razones, entre otras porque quien gobernaba el maquis antifranquista eran los comunistas y, lógicamente, los aliados no tenían interés ninguno en entregarle a la Unión Soviética el este de Europa y luego el flanco sur. En España no hemos luchado directamente por el comunismo nunca, hemos luchado por la república y por la democracia, porque estábamos convencidos que, dada la correlación de fuerzas en el mundo, pues cualquier intento de comunismo en España hubiera sido una catástrofe. Las características del 36 de España, aunque era una república burguesa, iba más allá, que no entraban en el esquema de los americanos, ni los ingleses, ni los franceses. El haber apostado por una acción militar en el interior de España hubiera sido harina de otro costal. Probablemente el agotamiento de todos los países después de 6 años de guerra, 60 millones de muertos, pues son razones que no sirven de consuelo a quienes estaban luchando dentro de España, pero que pueden hacernos entender el que eso hubiera sido
pues extremadamente difícil. El régimen de Franco hubiera resistido hasta el final, con bastante capacidad militar, a cualquier tipo de operación apoyada por los aliados. La gran tragedia de la guerrilla es que no contó con apoyo, y los aliados evidentemente no pagaron aquella deuda que había de la participación y de la sangre de los españoles en la resistencia francesa. La decepción fue que cuando triunfaron los aliados en la guerra contra el fascismo, pues que se quedaron de brazos cruzados y que dejaron seguir la dictadura franquista y que pues haciendo todos sus desmanes. Eso fue una traición tremenda, está pendiente eso, sigue una total decepción, una total amargura. Yo ya no me fiaba de ellos y ya claro, pues me sentí, como te comprenderás, los puse verdes y de una mala leche de espanto. Yo hago una valoración muy distinta entre las autoridades francesas y una gran parte del pueblo francés. Una gran parte del pueblo francés fue una ayuda extraordinaria para nosotros. Los aliados como fuerzas de gobierno no hicieron nada por ayudar a la guerrilla. Las organizaciones políticas y organizaciones sociales sí dieron mucha difusión a los momentos más álgidos de la guerrilla. Por ejemplo, tuvo mucha difusión en Europa el asesinato en el Pozo Funeres. El Pozo Funeres en Asturias, donde tiraron a 26 personas vivas y los tirotearon desde arriba y le echaron aceite hirviendo, cal. Fue una cosa que en Europa tuvo mucha difusión, pero no por los gobiernos, por las organizaciones sindicales, organizaciones que hoy llamamos no gubernamentales, que entonces era de apoyo, asociaciones de apoyo. Sí tuvo mucha difusión, pero los gobiernos no ayudaron nada al movimiento guerrillero. Al llegar que los aliados no respondieron, entonces fue Franco cuando cogió la decisión en su mano a partir del 47 y se lanzó ya en la ofensiva descaradamente con las guerrillas y los puntos de apoyo. Empezaron a atacarnos de verdad cuando los llamados democráticos que nos traicionaron empezaron a reconocer a Franco. Entonces cuando ellos empezaron a atacar, pero antes no. Ese pacto que había entre la policía, entre la Guardia Civil y nosotros en momentos determinados no era un pacto escrito, pero era táctico, ¿no? En donde cuando sabían que había unos guerrilleros aquí, ellos iban por otra parte. Eso se acabó en el año 47-48 porque se han sentido más seguros y tenían menos pudor incluso para la represalia, para reprimir, para torturar. Los cogían, sobre todo aquí en esta zona, y se los llevaban al cuartel de Arrancapinos. Encima de la tortura que les daba la Guardia Civil en el trayecto, los llevaban al cuartel de Arrancapinos. Y allí es donde venía la lección. Allí es donde venía lo bueno. Después de pegarles, maltratarlos a tope, perder el conocimiento, echarles agua para que resucitaran, sentarlos en la silla eléctrica y llegar a preguntarles, pero ¿usted sabe dónde está sentada? Porque eso se lo hicieron a mi mujer. Bueno, la represión fue atroz siempre. Por ejemplo, pues te presentaban ahí en la comandancia donde te tomaban declaración, pues te presentaban allí astiles de picos, en fin, de herramientas importantes, y dice, aquí hemos roto muchas costillas. Lo primero que te decían era eso. Bueno, pues si hay que romperlas, ¿qué vamos a hacer? Aguantar lo que podamos, no había otra solución. Pues aquello es brutal, aquello es que entras como el que entra a la muerte. Allí son gente que se ponen allí 3 o 4 tíos en mangas de camisa como el que va a desollar una res y empiezan a pegarte, el comisario a preguntarte allí detrás de la mesa y los otros a pegarte y a darte patadas y a darte barbaridades. Te meten astillas entre las uñas, te pisotean con las botas encima de ti, se suben, te dan patadas, en fin, todo lo más que os podáis imaginar. Era algo de lo que yo nunca en la vida hubiera creído que eran capaces de hacer esa gente. La situación era verdaderamente dramática. En el año 47 hay una ley que se llama Ley de Bandidaje y Terrorismo, que simplemente legaliza
cualquier asesinato de guerrilleros o gente vinculada a la guerrilla o que se creía vinculada a la guerrilla. La guerrilla respondía con otro terror diferente, o sea, y en la medida de sus posibilidades, en la medida en que alguna vez tenía que impartir o, según ellos, ajusticiar a gente que se había destacado en la represión. Y entonces, pues también, claro, la guerrilla normalmente no torturaba, pegaba un tiro y los dejaba ahí secos, ¿no? Normalmente, ¿no? Un guardia civil muerto lo sustituía en guardia civil vivo. A un guerrillero muerto no lo sustituía a nadie. Como yo sabía la que tenía encima, yo no daba por mi vida ya un duro. Yo sabía que a mí me aplicaban la ley de fuga allí, en un momento de esto me sacaban del calabozo de aquí para uno para otro, me aplicaban la ley de fuga y es que ha intentado irse, porque esa era la táctica de la Guardia. Y sobre todo a partir del 47 para adelante, que las cosas se pusieron muy serias. Y la Guardia Civil andaba por el bosque, igual que nosotros, vestidos de guerrilleros, las contrapartidas que dieron. Las contrapartidas, organizaron la contrapartida, que eran los guardias civiles que iban vestidos como nosotros, se presentaban en nuestro nombre y hacían desastres, de cosas de espanto, los atropellos que hacían. Y luego después, si el punto de apoyo les había apoyado, les había dado comida o eso, pues a la cárcel o a pato, y algunos hasta los fusilaban. Por eso, en lo que respecta a todos lo hacíamos, pero yo generalmente en lo que dependía a mí, yo di las instrucciones a todos los puntos de apoyo, que si no iba alguien que ellos conocieran, que dieran parte. Había una manera de diferenciar normalmente estas contrapartidas que pasaban solo 2 o 3 noches en el monte y era simplemente, me decían algunos enlaces, que era por el olor de la colonia. Si venía alguien del monte que no olía a monte, a chisquereta, a fuego, a sudor, a mierda en suma, no era verdadero guerrillero, porque es que dormía en cama cada 2 o 3 noches, era de la contrapartida, ¿no? Pero salvo ese detalle que pocas veces se dieron cuenta, en realidad la contrapartida desprestigió mucho a la guerrilla, porque ya la gente que confiaba en la guerrilla no podía saber si esos guerrilleros que no conocía eran guerrilleros nuevos, si realmente pertenecían a la Guardia Civil o no, ¿no? O sea, realmente se produjo ahí una confusión que favoreció el fin de la guerrilla, ¿no? Claro, el que era descubierto, pues ya sabía lo que le tocaba, pero el que no era descubierto, pues hacía el daño lo que podía. La guerrilla muere cuando no tiene auxilio, cuando no hay apoyo y cuando no tiene esperanza. El régimen de Franco vence a la guerrilla militarmente, sin duda, porque aplica métodos de guerra sucia, por una parte, recibe el apoyo de las democracias occidentales y además cuenta con el abandono de las propias organizaciones que intentan, sí, en algunos casos salvar a unos cuantos luchadores, pero que en realidad, en un momento determinado, dejan abandonado a los grupos guerrilleros, si no a su merced, pero que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Entonces, realmente se luchaba por la libertad, se luchaba por la república, se luchaba por la democracia y al final se luchó por sobrevivir, por vivir y por escapar. En esa intención de supervivir, engañábamos un poco a la gente, éramos demasiado optimistas, decíamos sí, hay organización y llegará un momento y Franco no puede consolidarse y tal, agitábamos al pueblo, hasta un cierto momento que ya, bueno, pues ya hace el ridículo, ¿no? Entonces se decide la marcha. Nosotros, por ejemplo, el partido tenía que haber mandado la retirada en el 48. Ya después del 48 no teníamos ya nada que hacer. Sí, en ese momento también es cuando nosotros intentamos, viendo que la lucha guerrillera ya no es el camino, intentamos sacar de España a los guerrilleros que estaban en el monte. Porque si bajaban al llano y se mezclaban, los iban a cazar y los iban a matar. No sé si se puede criticar al PC en la vía armada. No sé si es legítimo, retrospectivamente, hacer una crítica tan radical como las que se han hecho. Pero lo que sí que es cierto que a partir del año 1946 y sobre todo 1947 no tenía sentido ninguno mantener a los guerrilleros en los montes de España. Los estaban condenando literalmente a morir. Aunque en el 48 tomamos ya la decisión de retirar la guerrilla,
esa decisión no la hicimos pública hasta que no habíamos sacado al grueso de la gente de allí. Lo que trató el Partido Comunista en el 47-48, cuando ya no había ninguna posibilidad de que fructificara la guerrilla y realmente era una carnicería, fue que estos jefes guerrilleros se convirtieran en líderes comunistas. Pero claro, a un guardia civil, a las fuerzas de represión, el hecho de que fueran guerrilleros o líderes políticos o instructores les daba lo mismo, lo liquidaban de la misma manera. Y yo lo tenía claro. Lo que pasa es que yo, como un hombre que tenía un concepto, y lo tengo, de responsabilidad, yo estaba dispuesto a seguir allí y morir allí. Lo cual no quiere decir también, para que quede muy claro, que mientras el Partido Socialista desapareció de la oposición, los republicanos desaparecieron de la oposición, la CNT desapareció de la oposición, el Partido Comunista mantuvo una oposición al franquismo, objetivamente. Los más preclaros de la guerrilla, y en general todos, se dan cuenta de que están allí sufriendo y muriendo para nada. Y en ese momento, como pueden, unos se retiran, otros se camuflan en la vida civil como topos, otros se van a las ciudades y muchos se van de España, los que pueden. Conocemos una salida organizada desde el Agla de Levante y los demás guerrilleros marchan como pueden. Unos por la costa, generalmente por la frontera francesa después de peripecias 1000. En el año 49 recibo la orden de ir a Francia por mis medios, porque esa es otra cosa muy simpática de aquellos tiempos. Tienes que presentarte en París por tus medios, y tus medios no tienes dinero, a veces no tienes documentación, no tienes nada por tus medios. La verdad es que en la práctica se demostró que tus medios eran mucho más de los que tú suponías, porque la iniciativa que tenías que tener para resolver esas cosas te hacía salir adelante. Se montan en el barco, marchan hacia Francia y cuando, de noche, claro, y cuando ya ven tierra empiezan a gritar ¡Viva la República! ¡Muera Franco! Y tal, y estaban entrando en el puerto de San Sebastián. Con la oscuridad, no había luna ninguna, que era elegido que no hubiera luna para bajar desde el monte, no había luna, el capitán del barco no supo, y por poco se entran en San Sebastián. Cuando se dan cuenta, ¡pum!, vuelta otra vez, y ya desembarcan en Francia, van a visitar a Prieto, que estaba en la cama, que estaba enfermo, y se hace la famosa fotografía con Prieto, en la que están todos los guerrilleros. Eso coincidió con un momento en que empezó también a haber algo de turismo en España. Y el turismo nos ayudó enormemente, porque entonces ya podíamos pasar en un coche como franceses o como alemanes o con papeles falsos, y eso alivió mucho nuestro trabajo, porque hasta ese momento, para entrar en el interior y para superar los controles que había en el interior, que eran, pues los camaradas que pasaban tenían que andar 10, 12 días de noche por la montaña, y había algunos que estaban acostumbrados a andar y que lo resistían. Otros prácticamente les tuvieron a veces que llevar casi a cuestas, ¿no? El caso es que después he hecho viajes y veníamos con familia francesa. Eso lo hemos hecho casi todos en ese periodo. Un padre con los hijos, con la mujer, con la abuela a lo mejor, con un perro tal, y tú en medio, con pasaporte francés, como con el nombre de la familia y todo eso, lo cual facilitaba mucho el paso. Son historias sobre todo humanas, las del último periodo, y algunas verdaderamente sorprendentes y extraordinarias. Conocemos algún caso de guerrillero que consiguió salir a Francia con las dificultades que eso entrañaba, viaje en tren o viaje básicamente caminando, y después de todo ese trayecto llegaron a Francia, no fueron capaces de adaptarse a ese tipo de vida y volvieron a morir otra vez a los montes de España. A partir del 48 hay casi una retirada de todas las agrupaciones y ya queda una actividad mínima muy reducida hasta el año 65 de pequeña gente que pues en el caso de José Castro Veiga, el piloto en Galicia, el caso de Kiko Sabaté en Cataluña, el caso de Juanín en los picos de Europa, pues se mantienen ahí como los irreductibles, ¿no? No hay que olvidar que la guerrilla tiene su defunción en 1952
Pero el último guerrillero que muere combatiendo, aunque es relativo, es en el año 1965, que es José Veiga o Piloto en Galicia. Por lo tanto, estamos hablando de que durante muchos años todavía hubo presencia, aunque fuera testimonial, de estos hombres en el monte. Sin embargo, las penurias de los maquis no acaban ahí. La cárcel y el exilio fueron sus destinos más inmediatos. Después de más de 20 años viviendo fuera de su país, vuelven a una España, ya en democracia, a continuar una nueva lucha, la del recuerdo. Es un recuerdo que queda ahí mientras se viva. Olvidar no lo puedes olvidar. Mi nombre es Pedro Alcoriza Peinado. El nombre de la guerrilla me llamaban Matías. Mi edad hoy es de 83 años. Es una gesta digna de ser vivida. Incluso en esas malísimas condiciones, uno siente a veces históricamente envidia no haber podido vivir una gesta moral tan grandiosa como la que viven los maquis en el monte. Hay que tener mucho cuidado con los análisis de la guerrilla. Si lo analizamos desde hoy, sin intentar ponernos en el lugar de los guerrilleros, es un disparate. Todos fueron luchadores por la libertad, luchadores por lo que ellos creían que era lo legal, que era la república. Tuvieron una lucha a muerte contra un régimen que no ejercía la piedad con el vencido, y como lo había demostrado después de la guerra civil. Hicieron lo que pudieron. José Murillo Murillo, por mi padre y por mi madre, conocido ya primero por Río y ya por el comandante Río. Actualmente 80 años. Yo llevaba un fusil y yo tenía que defenderme, está o no, tenía que defenderme. Yo no iba en busca de nadie, venían en busca mía, y cuando me atacaban me tenía que defender. Yo no sé si la bala de mi fusil ha matado a alguien o no ha matado a nadie, eso yo no lo puedo decir, pero yo me he tenido que defender. Pero si he matado a alguien, la bala de mi fusil ha matado a alguien, no he sido yo, ha sido Franco quien lo ha matado, porque es Franco el causante de los 40 años que hemos sufrido las consecuencias. Es Franco el responsable, no yo no. Yo creo que sería traicionar a todo mi pasado si yo tuviera remordimiento por lo que hice, o si dijera no lo volví a hacer, porque entonces ¿a qué sirvió la tortura de mi madre y la tortura de mi padre y la tortura de mis hermanos y de miles y miles de gentes que han torturado y han sufrido? Mi nombre es Francisco Martínez López, nombre de guerrilla Kiko, 79 años. Había la idea de que bueno, sí, había que arriesgar la vida y había que aceptar todos esos sufrimientos, porque ese era el precio de la victoria. Y en esa época, además, acababan de morir 60 millones de ciudadanos en todo el mundo. En España habían muerto mucha gente en la guerra y tal, y la idea de la muerte era una compañera más próxima de lo que es hoy para las generaciones nuevas que no han vivido una situación como aquella, ¿no? Yo me llamo Remedios Montero Martínez. En guerrillas me llamaban Celia. Tengo 78 años. Por todo lo que yo he pasado, pues de verdad cuando lo recuerdo me pongo furiosa. Pero aún así pienso que en las mismas circunstancias lo volvería a hacer igual. Con más firmeza, con mucha más firmeza, con mucho más ánimo. Eso lo tengo claro, lo tuve siempre claro. Me llamo Manuel de Cos, Borbolla, tengo 85 años. Mi nombre es Eulalio Barroso Escudero. El nombre de guerra mío era Carrete. Tengo 77 años. Pues me encuentro muy contento porque, en fin, dentro de lo que cabe tenemos una democracia. Que haya paz y libertad y que se respete la voluntad del pueblo. Mi nombre, Florián García Velasco. En la guerrilla me llamaban El Grande. Mi edad, pues 87, compañero, y pienso durar bastante. Yo creo que la lucha guerrillera fue una lección en ese aspecto, una escuela en la que las personas jóvenes, los niños de entonces, aprendimos que no se terminaba en el franquismo todo, que tenía que haber una lucha permanente hasta conseguir pues la libertad. Soy Pablo García Fernández,
años, es mi nombre, 70 cumplidos y al salto del 71. Pero eso no se lo digáis a nadie. Es una lección de resistencia, de lucha, de ingenio, de humor incluso, porque había que tener mucho humor para soportar la dureza de la vida de la montaña, y para mí son gente muy especial. No sé qué cara le vais a poner si os digo que yo me lo he pasado muy bien. Que yo me lo he pasado muy bien. Yo he conocido la solidaridad. Yo he visto a quien la han matado, porque casi la han matado a palos, por no decir dónde estaba yo, y lo sabía. Yo sé lo que es las dificultades y repartirse las dificultades. Yo sé lo que es sentir por el otro como si fueras tú. Yo he estado en la cárcel y he tenido de profesor de literatura a Miguel Hernández. Me llamo Miguel Núñez González, 84 años cumplidos largos. Mi nombre es de guerra, el más reciente, Saltor. Antes, José Caballero, Antonio Caballero Vaquero, Monsieur René Michel, etcétera, ¿no? Yo creo que con eso hay bastantes. Al final, no somos los vencidos, somos los vencedores. En el sentido histórico de que hoy día lo que la Constitución del 78 quiere proteger y amparar es por lo que ellos lucharon. El ejemplo de los guerrilleros sirvió después para el desarrollo de todo el movimiento obrero, estudiantil, intelectual. En la práctica estaba engarzado con esa lucha de los guerrilleros. Era un cambio de estrategia, pero era la misma lucha. Nosotros luchábamos entonces contra un mundo de injusticia, de violencia. Hoy hay un mundo de injusticia y de violencia. Mezcla extraña de románticos, de luchadores y al mismo tiempo de hombres muy humanos y con todas las debilidades y con todas las contradicciones de cualquier ser humano, ¿no? Pero hombres muy directos y que a mí, por ejemplo, nunca me han dicho algo que no fuera verdad. Lo que yo digo, lo digo porque lo he vivido a sangre fría, porque yo he derramado mi sangre por esos campos, defendiendo una causa que es la causa de la libertad de los pueblos oprimidos, como ha sufrido nuestro pueblo durante 40 años con la dictadura de Franco. Hoy tenemos una democracia, ¿verdad? Y yo, para mí, tiene una gran importancia porque puedo hablar y decir esto, la verdad, y lo digo en nombre de aquellos que han muerto y no pueden contarla, y la cuento. Es muy difícil, yo comprendo que es muy difícil para un joven hoy el que comprenda cuáles son la situación que se crea en un estado de régimen totalitario, dictatorial y represivo. Es muy difícil. Entonces, claro, tampoco basta con decir, bueno, yo he sufrido y tal, y contar tu vida, contar tu batallita o tu vida, no le convences a ese joven. Hay que acompañar la explicación de lo que representaba para un joven en 1936 las perspectivas que se le abrían en el orden cultural, en el orden del trabajo, en el orden de la convivencia social, y lo que hoy, incluso hoy con democracia, no lo tienen los jóvenes. Y cuando se me pregunta, ¿mereció la pena? Pues claro que mereció la pena. ¿Volverías a hacerlo? Es que no lo he dejado de hacer, estoy haciéndolo en nuevas condiciones, pero sigo haciendo lo mismo. Y lo mejor que puede pasar es que no se repita nunca una historia parecida. Por los guerrilleros, por los guardias civiles y por el país, lógicamente. Desde luego, una de las cosas que hacen que no se repitan los hechos es recordándolos, no olvidándolos, recordándolos. La guerrilla extremeña llevábamos precisamente el himno que a continuación voy a expresar, y es los guerrilleros que unidos luchamos por la conquista de la libertad, bien aguerridos y disciplinados, a los tiranos sabremos arrollar, y estas montañas de rocas peladas que un día amargo nos dieron calor, en sus picachos preñados de rabia, fusil hermanos guardemos con honor, y a nuestra patria que no se doblega, y encadenaron con su vil traición,
y estas cadenas rompamos, hermanos, y terminemos con tanto dolor. Ahí termina. Que trataban de salvarse de la represión bestial que había entonces. En sentido estricto, maqui significa guerrillero, por lo menos en el lenguaje popular. Maquia, que es donde deriva el término, significa lugar de monte bajo, como los guerrilleros estaban en los montes, de ahí deriva todo este término. Pero yo lo he defendido, pese a que es polémico, siempre defiendo que el término maquis y guerrillero se pueden utilizar perfectamente como sinónimos dentro de la resistencia antifranquista. ¿Qué gente realmente se va a la montaña? La que en un momento determinado tiene la resistencia física, la que tiene unas motivaciones fortísimas, como son las motivaciones políticas por una parte, o las motivaciones vitales, es decir, que si no se va le pegan un tiro. Entonces, de morir por morir, era mejor morir, pues eso, incorporado en la lucha contra el fascismo. Pues dos que eran guardias civiles especiales, de esos que no van con el uniforme, y sacaron esa documentación a mí, documentación. Y a él documentación. Y él, como ya le buscaban, le pidieron más documentación. Y entonces el tío hizo así, ¡pam, pam! Y uno de los guardias civiles cayó muerto, el otro tal. Y claro, mi documentación resulta que se la llevó el vivo. Con ellos, me refiero concretamente a los jóvenes. Igualmente a los intelectuales progresistas, a los trabajadores que tenían unas organizaciones sindicales poderosas, todos tenían sus motivos para defender lo que había. El movimiento guerrillero fue un movimiento muy politizado, muy político. Yo creo que no se puede hablar tanto de ejército guerrillero como de políticos guerrilleros, que intervinieron muchísimo en la política antifranquista. Estamos hablando de gente armada que se opone a la dictadura franquista después de la guerra civil, sobre todo en la primera posguerra. Y yo, cuando se habla de los guerrilleros, cuidado, que hay la tendencia de los historiadores de pensar que el movimiento guerrillero son los 4 supervivientes que estaban por ahí y que no hay más guerrilleros. Hay enlaces que están estropeados físicamente de la tortura que han recibido, y esos, ¿qué más guerrillero que eso? Yo hago de enlace facilitándoles, repito, municiones, alimentos, noticias. Los puntos de apoyo era comprar, ir a los sitios a dejarles por la estafeta, porque la estafeta era una piedra determinada o un hueco de un pino que nosotros conocíamos. Julio de 1936, abril de 1939. 3 años de luchas entre hermanos. El ejército republicano es vencido a pocos meses de que se produzca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La mitad de un pueblo había sido destrozada por la otra mitad, apoyada por los ejércitos alemán e italiano. Su esperanza de cambios en la vida social y política había sido destruida. No solo habían perdido una guerra, habían perdido toda esperanza de un porvenir mejor. Pero no sabían que una vez acabados los sucesos bélicos, les esperaba un destino todavía peor. La muerte en muchos casos, la cárcel, los campos de concentración, el hambre, la enfermedad, el sometimiento a sus anteriores patrones, el exilio y la privación de todos los derechos adquiridos con la República. Más de 300.000 muertos en la guerra, más de 300.000 exiliados permanentes y más de 300.000 represaliados tras la guerra, de los cuales 50.000 fueron asesinados. Muchos de los leales a la República consiguieron salir del país, pero a lo largo del avance del ejército franquista, otros, rotos los frentes, tuvieron que esconderse en los montes para guardarse de las represalias de los vencedores. En un principio fueron conocidos como los huidos o los del monte. Luego serían conocidos como maquis.
En ese contexto hay una serie de huidos en los montes que no se han resignado a perder la guerra o que han huido para salvar la vida y que se van organizando de alguna manera en esas sierras, en lo más recóndito de los lugares de España donde no pueden ser localizados por los falangistas, los miembros de la Guardia Civil en fin, y la policía, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar es que el comienzo de las guerrillas, los maquis, las guerrillas, los queros, en cada sitio se llamaba de una manera. El comienzo no fue una iniciativa de crear un ejército guerrillero. El comienzo es la huida. Las tropas de los sublevados, del general Franco, van llegando a los pueblos, sacan a la gente de las casas y los fusilan porque era amigo de un amigo de un amigo de un socialista, y por tanto los que estaban más vinculados a los partidos políticos de izquierda deciden irse al monte para fugarse, para huirse, para salvar la vida. En realidad no se trataba de una guerrilla, se trataba de grupos de autodefensa, de huidos. Que la llevó el vivo y ya ves tú. Así que ya en cuanto cuando comunicamos al partido me dijo, inmediatamente tienes que incorporarte al monte. Tenía la conciencia tranquila a lo que me disponía, porque la vida yo sabía que era dura ya, porque ya veía la vida que llevaban con los que me rodeaban. Y claro, pues yo pues acepté llevar esa vida antes que someterme a las torturas de la Guardia Civil. Una de dos, o huías o ibas a la cárcel o te mataban a palos allí en aquellos cuarteles. Entonces, pues esa era, por eso el hombre decía, somos hijos de las circunstancias y las circunstancias son las que mandan hoy y tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y teníamos referentes previamente de lo que había sido un estado de libertades, que era la República. Bueno, pues aunque éramos jóvenes, pues es lo que nos han transmitido nuestros mayores, pero también hemos vivido un poco. Yo nací en 1925, sabía un poco lo que había sido la República, y aunque era un niño, aquel entusiasmo del 36, por ejemplo, el Frente Popular, y eso te motiva y te hace un militante por esa causa. Para nosotros la lucha política, no exclusivamente la lucha guerrillera, era importante por eso, porque teníamos motivos, nos habían quitado lo que estábamos y estábamos entusiasmados.